Muy buenos días desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir esta entrevista que tendrá mucho interés para las empresas que están pensando o están trabajando precisamente en este proceso de transición hacia tener operaciones y procesos más sustentables en el desarrollo y la tarea que tenemos dentro de esta década. El día de hoy estaremos hablando precisamente sobre los estándares industriales de sostenibilidad desarrollados por el Consejo de Normas de Contabilidad Sostenible, conocido como SAPS por sus siglas en inglés. Para hablar del tema, tenemos como invitado a Arturo Rodríguez, quien es líder de vinculación para Iberoamérica en SAPS. Arturo, te damos la bienvenida al canal de las Empresas Verdes. Muchas gracias, Ismael. Un gusto estar aquí con tu Arturo, auditorio. pues antes de que nos comiences a platicar un poquito en qué consisten estos procesos y estos estándares, nos gustaría que de manera rápida nos cuentes un poquito qué es SAPS, qué es este consejo, dónde trabaja, dónde nace y cuál es la finalidad de este estándar de contabilidad que han desarrollado. Sí, mira, el SASB es el Sustainability Accounting Standards Board y somos una organización sin fines de lucro que estamos basados en San Francisco y que tenemos como objetivo principal conectar a las empresas y a los inversores en torno a los impactos financieros de la sostenibilidad. Y esto lo hacemos mediante la creación de estándares industriales, 77 estándares específicos para cada industria, para ser exactos, y que se enfocan en los temas ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que impactan la creación de valor empresarial o la destrucción de valor empresarial en las empresas. Nuestro enfoque es un enfoque industrial, como ya lo mencionaba, porque es muy importante entender cuáles son las características, los riesgos y las oportunidades que tiene una empresa dentro de su industria en cuanto a cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y no es lo mismo hablar de una empresa quizá que se dedica a cuestiones o a la industria farmacéutica, ¿no? Que puede tener un sesgo un poco más a lo social, a una industria que se dedica quizá a la minería o al petróleo y gas, que tendría un riesgo de oportunidades y riesgos un poco más enfocadas en el medio ambiente, en temas de medio ambiente. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer y lo hacemos mediante identificando cuáles son los factores ASG que pudieran tener un efecto significativo en la condición financiera, el rendimiento operativo o el perfil de riesgo de las empresas dentro de una de estas industrias. Claro, lo que no nos contaste es cuándo surge, qué tiempo tienen operando. Sí, te platico un poco. SASB, como ya te decía, surge en San Francisco. Tenemos más o menos 10 años operando. El Sustainability Accounting Standards Board surge oficialmente en 2012 con esta idea de enfocar la conversación entre las empresas e inversionistas en los temas ambientales y sociales de gobierno corporativo que tuvieran también a la vez impactos financieros y para así entender ahora sí que esta conexión entre finanzas y sostenibilidad. Ahora, una pregunta que me gustaría realizarte, Arturo, es, ¿estos estándares que han desarrollado son específicamente y exclusivamente contables, financieros? ¿O también tienen evaluación a los avances o criterios ASG que implementan las empresas? Tienen componentes de ambos. Hay ciertas métricas dentro de los estándares que tienen sus conexiones o podrían considerarse financieras porque hablan de ingresos, de, no sé, de productos verdes o costos por penalizaciones en referencia a
faltas a regulación ambiental o social, etcétera. Entonces tienen obviamente su componente financiero, pero lo que están tratando en su esencia de medir son los impactos en la naturaleza, en el agua, en la energía, en gases de efecto invernadero, en otras cuestiones sociales como el manejo de capital humano, capital social. Entonces es esta unión de los dos mundos de sostenibilidad y de finanzas la que nosotros, en la cual nosotros tratamos de enfocarnos y que existe, ¿no? O sea, claramente hay temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo que son sumamente importantes para entender cuál es el futuro, no solo de los impactos sobre el medio ambiente y la sociedad, pero también sobre los impactos de la empresa misma y del futuro de la empresa en cuanto a sus finanzas y a su rendimiento operativo y perfil de riesgos. Ahora, Arturo, evidentemente están dos mundos ahí que ustedes están tratando o han logrado hilvanar, que es por un lado el tema corporativo con un planteamiento de políticas ASG que son muchas veces difíciles de medir o cuantificar, y por otro lado está el tema financiero, contable, que es meramente numérico. La pregunta que te quiero hacer aquí es, independientemente de los principios de la contabilidad y las finanzas y los principios de la ASG, si estos estándares que ustedes manejan tienen 4 o 5 temas reguladores que les permite hacer esta amalgama de información. Depende mucho del mercado en el que se hable, ¿no? Hay ciertos mercados en los que el regulador del mercado financiero está pidiendo a las empresas reportar información ASG que tenga impacto sobre el futuro financiero de las empresas. Entonces ahí hay un componente regulatorio importante donde las empresas ya están obligadas a reportar información ASG y pueden utilizar los estándares SASB para hacer su divulgación en cuanto a estas cuestiones ASG. Pero también hay otros mercados en Latinoamérica en donde no existe ese componente regulatorio y la divulgación ASG se hace de manera voluntaria cuando una empresa quiere mostrarse como líder en cuestiones ambientales o porque sus inversores están pidiendo ese tipo de información, pero no necesariamente porque hay un regulador detrás de ese empuje para la transparencia de información ASG. En el caso específico de México, bueno, claramente hay empresas líderes en cuanto a sostenibilidad se refiere, que quieren verse como líderes y que están utilizando ya los estándares SASB. Y también viene un componente de presión por parte de grupos de inversionistas. Recientemente el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, que es un consejo formado por más de 80 inversionistas, tanto nacionales como internacionales, que trabajan en México, han pedido a las empresas utilizar los estándares SASB junto con el marco de divulgación TCFD, que se enfoca en cambio climático solamente, para transparentar su desempeño en cuestiones de ASG. Entonces, te digo, puede venir de muchos lados ese empuje para la utilización y aumentar la transparencia. Puede ser de la empresa misma que quiere verse como líder, de los inversionistas que están empujando tener más información y de los reguladores que también de cierta manera u otra en sus regulaciones están ya pidiendo que exista este tipo de transparencia y divulgación para poder entender bien cuáles son los impactos de ASG dentro de una empresa. Cuando te refieres a mercados, estás hablando de los mercados bursátiles, ¿verdad? Sí, mercados de capitales. Ok, y esto es importante porque efectivamente, sobre todo en Latinoamérica, pues prácticamente el 90% de los mercados no tienen regulaciones sobre temas ambientales o ASG en este caso. México va caminando ahí para ir, Va para allá. va a ir caminando poco a poco para consolidar esta parte. Pero te voy a replantear la pregunta. En toda esta evaluación, ¿qué califican ustedes? Es decir, ¿calificas el desempeño ASG y lo cruzas con el tema de resultados financieros y solo eso, o ustedes generan un valor agregado a esta interpretación de la información? Ya, mira, SASB no califica como tal. Nosotros somos una organización que crea estándares. El estándar por naturaleza tiene que ser algo neutro. No somos una calificadora del desempeño, sino lo que estamos creando es un paso atrás de esa calificación.
Para tener información que se pueda calificar, debe de haber estándares que homologuen la información que se reporta. Entonces, nosotros estamos en ese paso anterior, donde a través de un proceso consultivo en el cual empresas, inversionistas, gente de la academia, etcétera, participaron en la creación de los estándares para definir qué tipo de información era la necesaria que las empresas reportaran de manera consistente y comparable para que así empresas que se dedican a la calificación y al ranqueo y a la calificación puedan hacerlo de manera muchísimo más fácil. Entonces, si te imaginas la divulgación ASG como una cadena, los primeros eslabones de esta cadena son los marcos de referencia que te explican cómo estructurar la información ASG, cómo reportarla. Los estándares, como lo es el caso de SASB, te explican el qué información, qué indicadores, qué métricas, qué data deberías de estar reportando para hablar sobre manejo de agua, por ejemplo, o manejo de energía o capital humano. Y ya después vienen las empresas que utilizan esos marcos y esos estándares para crear sus reportes y otras organizaciones más abajo de la cadena utilizan la información que estas empresas han reportado para agregarla y ya poner calificaciones y decir, sabes que empresa A, tú lo estás haciendo bien en este rubro y mal en este rubro, y empresa B, tú lo estás haciendo bien en estos dos, y así. Pero SASB, como una organización que crea estándares, es neutra y no califica o rankea, simplemente crea el estándar para que la información sea estandarizada, válgase la redundancia, comparable a través del tiempo y comparable a través de las empresas que participan en una misma industria. Sé que son 77 estándares, ¿de acuerdo? Correcto. Sí, ¿cuáles podrían ser los más relevantes en este trabajo homogéneo? Porque me imagino que cada uno de esos estándares lograron esa homogeneidad de la que tú me estás hablando, ¿correcto? Sí, eso es lo que, obviamente, el objetivo es homogeneizar la información que se reporta dentro del contexto de cada industria, ¿no? Entonces, en sí, todos los 77 estándares que SASB ha desarrollado están buscando ese objetivo de homogeneizar la información para que todas las empresas que participan dentro de esa industria, pongamos el ejemplo de autopartes, que todas las empresas que manufacturan autopartes reporten la misma información y esa información a lo largo de la cadena sea comparable no solo entre la empresa A y la empresa B, pero también dentro de la misma empresa en 2020 y 2021 sea la misma información para que así el inversionista, que es el eslabón final de esta cadena de la que te hablo, pueda usar esa información a través del tiempo de manera comparable para que pueda ahora sí que meter sus recursos en las empresas que estén creando mayor valor financiero, porque te digo que todos los temas que están incluidos en los estándares están ligados a algún componente financiero, y también mayor valor ambiental, social o de gobierno corporativo, dependiendo del perfil de la industria. ¿Nos puedes poner un ejemplo de algún estándar? Sí, bueno, te hablaba, por ejemplo, del estándar de las autopartes, ¿no? El estándar de las autopartes tiene diferentes tópicos de los cuales habla. Y dame un segundo, aquí lo voy a abrir para hablarte de cuáles son los tópicos en los que se enfoca. En vez de hablar de un reporte de sostenibilidad como los que conocemos hoy en día, que incluye muchísimos tópicos, quizá más de 10, 15, el estándar de SASB para la industria de las autopartes solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos, que son claves para la creación empresarial. Y estos tópicos son el manejo de energía, el manejo de desechos y el uso de materiales en la manufactura, la calidad del producto, el diseño del producto para fomentar el uso de tecnologías verdes y, ¿cómo se llama? Ventajas competitivas o conducta competitiva. Entonces, estos son algunos de los temas que si se descargara de forma gratuita el estándar de autopartes, tú verías reflejados ahí en el estándar SASB. Y regresando a este tema de que todos estos temas están ligados a la creación de valor empresarial y también, obviamente, a componentes sociales o ambientales, pongamos dos ejemplos, ¿no? El tema de calidad de producto.
bajo el contexto de la industria de autopartes. Obviamente es un tema extremadamente importante para entender cuál es el futuro financiero de una empresa, porque si no tienes productos de calidad, no vas a triunfar en tu industria, pero también en el contexto de la industria de autopartes hay un componente social muy importante ahí, porque cualquier defecto que haya en la manufactura de autopartes, bueno, tiene impactos en la salud de los consumidores de ese bien. Y el otro ejemplo que te quería poner, hablaba yo del tema que está incluido dentro del estándar de las autopartes, que es el tema de la creación de tecnologías verdes y diseño de productos. Las autopartes juegan un papel muy importante en enverdecer, por así decirlo, ahora sí que los medios de transporte. Entonces, mediante innovación y procesos de investigación e innovación, ellos tienen la habilidad de impactar el futuro del transporte verde en muchos mercados, ¿no? Y esto obviamente es un tema financiero porque para allá va el mercado de las autopartes y el mundo de la transportación a una transportación más verde, y tendrá impactos en los ingresos futuros de una empresa, pero también obviamente tiene un impacto directo en cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, así como estos dos ejemplos que te acabo de dar, todos los temas que están incluidos dentro de los estándares SASB tienen estas conexiones entre componentes que nosotros conocemos tradicionalmente como componentes financieros: ingresos, gastos, costos, pasivos, activos, costo de capital, y también sus impactos en cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Arturo, en este ejemplo que me acabas de decir del sector automotriz en el tema tecnológico, me parece muy relevante lo que ustedes están tratando de medir y homogenizar. Pero la pregunta ahí sería, cuando calificas o cuando evalúas o cuando solicitas la información de una empresa en tema tecnológico, ¿es desarrollo propio de tecnología o implementación de tecnologías? Antes de contestar ahí la pregunta, nada más una aclaración. O sea, se vuelve a mencionar, ¿no? Calificar. SASB no califica. Lo que SASB es lo que hacemos fue crear el estándar, y dentro de ese tópico de desarrollo de tecnología verde tenemos una métrica que es cuántos ingresos tiene la empresa, otra vez en el contexto de las autopartes, cuántos ingresos tiene de productos que están específicamente desarrollados para aumentar la eficiencia del consumo de combustible o reducir las emisiones, ¿no? Entonces, esa es una métrica que SASB ha desarrollado para que empresas dentro de la industria de las autopartes puedan reportar año con año la misma, ahora sí que información, y que los inversionistas que están comparando a la industria de autopartes 1 con la industria de autopartes 2 puedan decir: ¿sabes qué? Me conviene más invertirle a la 1 porque tiene mejor desempeño en este tema, y este tema está ligado no solo a cuestiones ambientales de manejo de gasolina y combustible, sino también al probable futuro de la empresa, porque para allá va el sector transporte, a crear energías limpias. Y si esta empresa está ya pensando en ese tipo de retos y tecnologías, tendrá una probabilidad mayor de ser más exitosa en el futuro. Por eso preguntaba, es independientemente de que la desarrollen o no, es simplemente, son los elementos o los implementos tecnológicos que pueden utilizar para desarrollar un producto, y eso es lo que se está evaluando o homogenizando en la información que se tiene, ¿correcto? Sí, en el caso específico de esto es el ingreso que se tiene en cuanto a productos que están diseñados específicamente para reducir el consumo de combustible o reducir las emisiones al aire. ¿No? Esa es la métrica que se ha de desarrollar, el Coméntame ingreso. esto, Arturo, este estándar que ustedes están implementando o están buscando implementar en las empresas en México y en toda Latinoamérica, busca sustituir a los estándares de contabilidad ya admitidos mundialmente, que hoy cada vez son más homogéneos en todos los países, o son un complemento de ellos, o también buscan sustituir los reportes ASG, porque tú lo mencionabas al principio. Hay quien nada más reporta SG y ya, y con esto más bien estamos
adicionando elementos extras para poder otra vez evaluar o medir de mejor manera el desempeño sostenible de una empresa. Sí, no, por ninguna manera estamos tratando de reemplazar los estándares financieros que llevan implementándose desde hace décadas. Eso es, bueno, ¿no? Es un sistema que funciona. Lo que estamos tratando de hacer es traer ese rigor y esa homogenización que se ha logrado con temas tradicionalmente financieros al mundo de la sostenibilidad. Y bueno, para eso, obviamente, estamos buscando la integración de la información financiera tradicional con la información ASG para hacer un reporte integrado, ¿no? Un reporte que sea holístico y que ayude al inversionista a entender todos los riesgos, tanto los que son tradicionalmente financieros como los que son ambientales, sociales y de gobierno corporativo, para que pueda entender cuáles son todos los riesgos y todas las oportunidades que una empresa enfrenta en su futuro y así entender, como ya decía desde un principio, cuáles son la condición financiera, el rendimiento operativo y el perfil de riesgo de la empresa dentro de una industria. Es un complemento a lo que ya se tiene en cuanto a cuestiones tradicionalmente financieras para poder entender este componente extra de los impactos de la sostenibilidad. De estas 800 empresas que mencionan que ya utilizan el sistema SASB en sus evaluaciones de sustentabilidad, Arturo, ¿qué porcentaje son empresas de Estados Unidos? Es decir, ¿es específicamente Estados Unidos y América Latina? Bueno, no, los estándares ASBIS se utilizan de forma global, están diseñados para utilizarse de forma global porque ahora sí que el lenguaje que nosotros hablamos es un lenguaje global. Los impactos financieros, bueno, se entienden si eres una empresa en México o en Japón o en Corea o en donde quiera que estés, ¿no? Hoy en día tenemos 924 empresas que reportan utilizando los estándares SASB de sus respectivas industrias y el 52% de esas 924 están domiciliadas en los Estados Unidos y el otro 48% está domiciliada fuera de los Estados Unidos, ¿no? Obviamente en diferentes regiones. SASB, como ya decía desde al principio, se crea en los Estados Unidos, entonces por eso tenemos esa presencia en los Estados Unidos un poco más grande, pero digo, en términos redondeados, 50-50, 50% en Estados Unidos, 50% de empresas internacionales. En México específicamente, ¿cuántas empresas ya están adoptando estos estándares? Hoy en día tenemos identificadas 3 empresas mexicanas que utilizan los estándares ASBI. Para esto es importante recalcar que los estándares ASBI salen en su versión final a finales del 2018. Entonces, 2019 no era un año en el que nosotros esperáramos ver una adopción de los estándares ASBI, porque obviamente toma tiempo entender los estándares, recopilar la información por parte de la empresa y crear el reporte. Entonces, 2019 no era un año en el cual esperaríamos ver empresas utilizando los estándares. 2020 es el primer año que nosotros esperamos ver un repunte en la utilización de los estándares y lo vimos el año pasado. Y a abril, es la información más reciente que tengo de 2021, son 3 empresas mexicanas que utilizan los estándares ASBI, incluyendo empresas de talla mundial como lo son Cemex, Fomento Económico Mexicano, Fibra 1, Administración, Grupo Televisa, Hoteles City Express, Grupo Financiero Banorte, etcétera, etcétera. Finalmente, con esta pregunta quiero terminar, Arturo. De este universo, no sé si lo tengan ustedes identificado, este universo de empresas que están en Estados Unidos utilizando los estándares, ¿tienen más o menos calculado qué porcentaje son las que participaron o han participado en el mayor levantamiento o atracción de inversión en el último año? Ya ves que hay reportes ahí espectaculares en cuanto al crecimiento de las inversiones en empresas con reportes ASG o con tendencias de sustentabilidad. No sé qué tanto hayan influido precisamente los estándares o empresas que ya estén utilizando estos estándares. Sí, la respuesta honesta a esto es que es muy temprano para saber, porque te digo, los estándares ASBI son relativamente nuevos. Lo que sí es que grandes inversores a nivel global
como lo son BlackRock, basado en los Estados Unidos, State Street, los fondos de pensiones de Noruega, de Singapur, etcétera, etcétera, se han unido a lo que nosotros llamamos los Investor Advisory Groups, que son grupos de inversionistas, tanto de propietarios de activos como de gestores de activos, que apoyan públicamente la misión de SASB y la utilización de los estándares SASB. Entonces, una cifra como tal de cuánto han recabado estas empresas que han utilizado los estándares SASB no te la puedo dar porque no existe tal análisis, es muy temprano, pero sí te puedo decir que inversionistas que son parte de estos Investor Advisory Groups, que tienen más de 42 billones de activos bajo gestión, 42 billones de dólares de activos bajo gestión, apoyan de manera pública la utilización de los estándares SASB y están empujando a que las empresas en las cuales invierten utilicen esos estándares para transparentar su desempeño en cuestiones ASG. Por último, Arturo, dos preguntas ligadas para terminar. Uno, ¿ustedes cuándo es su llegada a México para comenzar recién, pero quiero que me digas a partir de qué fecha comenzaron ya a trabajar directamente en México para promover estos estándares? Y segundo, ¿cuál es su expectativa en el mercado mexicano y si tienen alguna meta en el mediano o corto plazo? Sí, mira, yo personalmente llevo trabajando con SASB desde hace 10 años y todos esos 10 años los llevo trabajando desde la Ciudad de México. Entonces, bueno, presencia de SASB siempre ha habido en México. Obviamente, varios años, más o menos 7 años nos tomó desarrollar los 77 estándares distintos, entonces no hubo mucha actividad hacia afuera. Fue más, ahora sí, entender los perfiles de sostenibilidad de las empresas, crear los estándares, y a raíz de 2018, 2019, cuando ya los estándares se hacen disponibles en su versión final al público, es donde hay una presencia de mi parte hacia muchísimo más externa para involucrar a las empresas y hacerlas partícipes de esta iniciativa, de estos estándares, para que los utilicen. La primera empresa mexicana que utiliza los estándares SASB fue Grupo Televisa en 2019, y de ahí, como ya te mencionaba, bueno, ha venido creciendo desde Televisa en 2019 hasta estas 3 empresas que tenemos identificadas hoy en día a lo que va de 2021. Y bueno, ¿no? Creo que eso responde a la pregunta de cómo viene desarrollándose esto en México. Y también me mencionabas cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo de SASB en México. SASB está colaborando de manera directa con el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, con las 2 bolsas de valores, tanto la Bolsa Mexicana de Valores como Viva, para crear talleres de información sobre SASB, información genérica, y también talleres prácticos para que las empresas puedan utilizar las herramientas que nosotros tenemos a su disposición para la implementación de los estándares. Todas estas herramientas, tanto como los estándares, no tienen ningún costo. Pues ya lo decía, SASB es una empresa sin fines de lucro, y nuestros estándares y las herramientas que hemos creado alrededor se han creado de manera gratuita. Entonces, se está trabajando con el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, con las 2 bolsas y con los reguladores para dar a conocer un poco más cuáles son los estándares SASB, cuáles son los diferentes componentes de los estándares y cuáles son los diferentes pasos que podrían guiar a una empresa de absolutamente no saber nada de SASB a tener su reporte alineado a los estándares SASB, que es lo que están pidiendo los inversionistas hoy en día. Algunos inversionistas. ¿Perdón? Algunos inversionistas o todos los corredores de bolsas. Pues te puedo hablar del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, ¿no? Ellos a finales del año pasado sacaron una declaratoria pública y eran 80 inversionistas que trabajan e invierten en empresas mexicanas. Digo, obviamente no puedo hablar de todos, habrá quienes no conozcan SASB o no lo estén empujando, pero esos 80 inversionistas del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, que es una organización obviamente muy importante en el contexto mexicano, han apoyado el uso de los estándares SASB junto con el marco de divulgación TCFD. Inversores te refieres a administradores de carteras.
De todo un poco. Los miembros del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes están conformados por diferentes organizaciones, desde las bolsas, hay afores, Al hay... particular. Sí, exactamente. Ok. Por último, ya antes de que se me vaya, ¿esto está solamente enfocado para empresas que cotizan en bolsa? ¿Qué sucede con las que no cotizan en bolsa, pero que tienen ya algún nivel de madurez, no solamente en tema financiero, sino que están buscando precisamente dar el brinco a asumir procesos o compromisos de desarrollo sustentable? Sí, mira, los estándares SASB, así como son utilizados en diferentes regiones a nivel global, también pueden ser utilizados por empresas listadas en mercados de capitales o empresas privadas. El lenguaje que está reflejado en los estándares SASB es un lenguaje de entender los riesgos y oportunidades dentro de una empresa y también hacia afuera en cuanto a cuestiones ambientales y sociales. Entonces, pueden utilizarse por empresas privadas, públicas, de cualquier tamaño, grandes, medianas, pequeñas, que quieran tener esta visión un poco más holística y completa de los riesgos y oportunidades que podría enfrentar tanto a nivel financiero como a nivel de sostenibilidad. Claro. Arturo, pues te agradezco mucho tu tiempo. La verdad es que ha sido muy interesante platicar contigo. Interesante conocer precisamente la naturaleza de estos estándares que seguramente irán permeando dentro del mercado y dentro de las empresas en México. Importante para poder medir, por un lado, precisamente los avances internos, tanto financieros como en temas de ASG, pero sobre todo que este es el futuro de las inversiones en los mercados de capitales a nivel mundial, es precisamente tener la certeza de que se está invirtiendo en una empresa que está cumpliendo con estándares rigurosos y bien evaluados de temas de sustentabilidad. No sé si nos quieres agregar algo más, Arturo. Por mi parte ha sido todo el día de hoy. Bueno, primero que nada, darte las gracias por la invitación a hablar contigo y tener esta conversación y bueno, a tu audiencia que sea parte de empresas que tengan interés en saber un poco más de los estándares SASB, los invito a meterse a la página de SASB, www.sasb.org. Ahí pueden descargar los estándares para su industria de forma gratuita y también, como ya lo mencionaba, hay herramientas que los ayudan y los guían paso a paso a implementar estos estándares también de forma gratuita. Entonces los invito a darse una vuelta a nuestra página y bueno, de nuevo muchísimas gracias por la plataforma. Muchas gracias, Arturo. Espero verte pronto por este canal nuevamente para seguir platicando sobre los avances. Gracias, Ismael, que estés bien. Muy bien.